Hola nuevamente jóvenes, reitero mi nombre es Eva Luz Cipriano, soy estudiante de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco. Bueno, seguimos con el proyecto de responsabilidad social que trata sobre la enseñanza virtual del área de comunicación, para lo cual les doy la bienvenida al tercer año de secundaria. Empecemos. El propósito de esta sesión es que los estudiantes logren analizar la estructura de un texto narrativo, para lo cual empezaré leyendo un pequeño texto de Hans Christian Andersen, La gallina de los huevos de oro. Érase un labrador tan pobre, que ni siquiera poseía una vaca. Era el más pobre de la aldea. Y resulta que un día, trabajando en el campo y lamentándose de su suerte, apareció un enanito que le dijo: «Buen hombre, he oído tus lamentaciones y voy a hacer que tu fortuna cambie. Toma esta gallina, es tan maravillosa que todos los días pone un huevo de oro». El enanito desapareció sin más ni más y el labrador llevó la gallina a su corral. Al día siguiente, ¡oh sorpresa!, encontró un huevo de oro. Lo puso en una cestita y se fue con ella a la ciudad, donde vendió el huevo por un alto precio. Al día siguiente, loco de alegría, encontró otro huevo de oro. Por fin, la fortuna había entrado a su casa. Todos los días tenía un nuevo huevo. Fue así que poco a poco, con el producto de la venta de los huevos, fue convirtiéndose en el hombre más rico de la comarca. Sin embargo, una insensata avaricia hizo presa su corazón y pensó: ¿por qué esperar a que cada día la gallina ponga un huevo? Mejor la mato y descubriré la mina de oro que lleva dentro. Y así lo hizo, pero en el interior de la gallina no encontró ninguna mina. A causa de la avaricia tan desmedida que tuvo, este tonto aldeano malogró la fortuna que tenía. Bien, analicemos lo siguiente. ¿Qué tipo de texto es el que he narrado? Exacto, un cuento. Entonces, ¿qué tema trataremos hoy? El texto narrativo. El texto narrativo proviene de la tradición oral y su función es contar historias para entretener o también informar, ¿ya? Es el relato de acontecimientos de diversos personajes, sean reales o imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. En el texto narrativo se puede encontrar el cuento, la novela, la epopeya, el mito, la leyenda, la fábula, la anécdota, entre otros. ¿Qué será una narración literaria? Pues bien, es la construcción de una historia ficticia, sea cuento o novela, a partir de una serie de convenciones que la ficción exige, trabajadas de tal modo que al lector le resulte tan creíble que llegue a olvidarse que tiene en sus manos solo palabras que configuran personajes de papel. Bien, el cuento y la novela. El cuento es breve y la novela es extensa. En el cuento sobresalen los hechos más relevantes y precisos. En el cuento se describe detalladamente los sucesos y los diálogos entre los personajes son abundantes. En el cuento todo gira alrededor de los hechos o acciones de los personajes, lo que deriva en una mayor intensidad narrativa. En la novela se profundiza y desarrolla la trama narrativa, ¿ya? Esto es la sucesión de escenas en una historia. Por ejemplo, la trama es lo que permite que una escena donde dos personajes están gritando y luego
aparecen esos mismos personajes declarando su amor en otra escena. En el cuento se muestra una parte de la realidad, o sea, una secuencia concreta. En la novela se crea un pequeño microcosmos donde se mueven los personajes. Ahí es donde actuarán, reaccionarán ante distintas situaciones. En el cuento, los personajes se dibujan con pequeñas pinceladas sin profundizar en su psicología, como sí lo hace la novela, ¿ya? Donde los personajes poseen una mayor profundidad psicológica, o sea, donde el narrador se va a introducir en sus pensamientos y en sus sentimientos. Ahora pasamos a los elementos. El primero es el narrador. El narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar la historia y puede estar presente como uno de los personajes, también ser omnisciente, que todo lo sabe y va relatando las secuencias, ser testigo, no conoce toda la historia, pero va narrando lo que observa. De él dependerá el lenguaje y será diferente si nos lo cuenta un abogado o un frutero, porque en teoría el abogado va a utilizar términos distintos. Y si se tratara de una novela donde hay un juicio, elegir otro personaje que no fuera el abogado sería un error. Según Vargas Llosa, para saber qué tipo de narrador se ha utilizado para contar la historia, vas a preguntar quién o quiénes cuentan la historia. Ya, empecemos por el narrador en primera persona. El narrador en primera persona es también un personaje de la historia. Cuando narramos en primera persona es más creíble, pero menos verosímil, ya que al estar implicado el que narra, es más fácil que mienta. O sea, no es objetivo, cuenta la historia de forma subjetiva por su propia implicación. Además, solo contará la parte que él vivió. Si quien cuenta la historia la vivió, nos contará pues sus pensamientos, sentimientos, etc. También puede obtener la información por alguien que se lo hará saber de algún modo, ya sea por carta, llamada telefónica, entre otros. Por todo esto parece más real, ¿ya? Es como si el personaje estuviese hablando directamente con el lector. Aquí encontramos el narrador protagonista y testigo. Bien, el protagonista cuenta los hechos en primera persona, presentándolos de forma autobiografiada. Aquí tengo un ejemplo de Francisco de Quevedo, de la vida del Buscón. Dice: llegó el día de apartarme de la mejor vida que hallo haber pasado. Dios sabe lo que sentí al dejar tantos amigos y apasionados, que eran sin número. Vendí lo poco que tenía de secreto para el camino, y con ayuda de unos embustes hice hasta 600 reales. Ya. Ahora pasamos al narrador testigo. Este narrador es un personaje que interviene dentro del relato, o sea, es un personaje secundario, cuenta los hechos que ha visto, pero es ajeno al mundo interior del personaje protagonista. Aquí tengo un ejemplo de Onetti, Los Adioses. Dice: quisiera no haberle visto más que las manos. Me hubiera bastado verlas cuando le di el cambio de los 100 pesos y los dedos apretaron los billetes. Trataron de acomodarlos y enseguida, resolviéndose, hicieron una pelota achatada y la escondieron con pudor en un bolsillo del saco. Me hubieran bastado aquellos movimientos sobre la madera llena de tajos rellenados
con grasa y mugre para saber que no iba a curarse, que no conocía nada de dónde sacar voluntad para curarse. Bien, ahora pasamos al narrador en segunda persona. Se utiliza para producir en el lector empatía, ya hacer que se ponga en su lugar con el personaje que cuenta la historia. Al principio, el lector se queda fuera de juego, ya que parece que el narrador le estuviera hablando directamente a la persona que lee. Normalmente se usa para introducir al lector en la mente del narrador. El narrador se dirige a sí mismo, desdoblando su personalidad para, escuchen muy bien aquí, convertirse en narrador y personaje a la vez. Les voy a leer un pequeño texto como ejemplo, que es de Juan Goytisolo, Señas de Identidad. Dice: gracias a ellos habías aprendido a amar tu ciudad, cosa sorprendente en un carácter difícil como el tuyo, este amor mantenido a lo largo de los años hacia unos lugares y unas calles descubiertos solo al filo de la juventud. Bien, para finalizar con tipos de narradores, pasamos al narrador en tercera persona. Si no es un personaje, no puede ser subjetivo, porque conoce los hechos, pero no los vivió. Es, por tanto, objetivo, ¿ya? Este tipo de narrador solo explica lo que pasó, no interviene en la historia, no forma parte de los personajes y ni siquiera juzga lo que sucede. Pero no siempre es así. Hay algunos narradores que sí dan su opinión, como es en el caso de los utilizados por Dostoevsky. Al narrador en tercera persona también se le llama heterodiegético, lo que significa que te cuenta la historia desde fuera. Explicaré algo que parece una contradicción, pero que no lo es. El narrador en tercera persona, que es el heterodiegético, es más veraz, más verosímil, dice la verdad dado que no está metido en los hechos, no le afectan personalmente, no tiene intereses en la historia, pero a pesar de ello es menos creíble, ya que no estaba allí, no estaba presente cuando sucedían los hechos. Es más creíble que narre un personaje, alguien que sí estaba en la historia, ¿no? Aquí tenemos al narrador omnisciente y al narrador objetivo. El narrador omnisciente tiene un conocimiento total de los hechos y de los personajes, incluidos sus pensamientos y sentimientos. Les voy a leer un ejemplo que es de Leopoldo Alas Clarín, La Regenta. Dice: Ana ya estaba enferma cuando la sobrecogió la catástrofe. Su enfermedad era melancólica. Sentía tristezas que no se explicaba. La pérdida de su padre la asustó más que la afligió al principio. No lloraba, pensaba el día temblando de frío en una somnolencia poblada de pensamientos disparatados. Ahora, el narrador objetivo. Este narrador solo cuenta lo que puede observar de la misma forma que lo haría una cámara de cine. Solo tiene conocimiento de lo que dicen o hacen los personajes, pero no accede a sus pensamientos ni sentimientos. Aquí tengo un ejemplo de Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama. Dice: terminó de pasar el mercancías y apareció todo el grupo de bicicletas al otro lado del paso a nivel. Paulina, al verlos, se puso a gritarles, agitando la mano: ¡Miguel! ¡Alicia!
que estamos aquí. Hola, niños, contestaban de la otra parte. ¿Nos habéis esperado mucho rato? Ya las barras del paso a nivel se levantaban lentamente. Los ciclistas entraron en la vía, con las bicis cogidas del manillar. «Y qué bien presumimos de moto», dijo Miguel acercándose a Sebas y a su novia. Venían sudorosos. Las chicas traían pañuelos de colorines, como Paulina, con los picos colgando. Ellos camisas blancas, casi todos. Ya, muy bien. Ahora pasamos al siguiente elemento, que son los personajes. Los personajes son los sujetos del enunciado, ¿ya? Tienen un carácter ficticio, es decir, es pura mimesis, o sea, imitación, pura creación, y no hay que confundirlos con seres reales, aunque actúen o razonen como tales, o aunque sea portavoz o reflejo de seres reales. Hay que comprenderlos como parte del contrato estético o también como pacto mimético del autor. Bueno, en los principales, estos personajes se caracterizan por ser los que tienen mayor aparición a lo largo de la historia. Ellos pueden ser clasificados en antagonistas o protagonistas. El protagonista se caracteriza por tener que alcanzar alguna meta u objetivo y justamente esto se convierte en la trama de la historia de la cual forma parte. En cambio, el antagonista es aquel personaje que se opone a aquel protagonista para que pueda lograr o concretar su objetivo. Él es el malo de la historia. Aquí tenemos a lo individual y colectivo. En la individual solamente habrá un protagonista, o sea, un personaje concreto. En lo colectivo es un conjunto de seres que han perdido sus atributos individuales para pasar a funcionar como un grupo. Ya aquí habrá más de un protagonista. En los secundarios, los personajes como estos suelen tener poca importancia a lo largo de la historia, ya, y suelen ser cercanos a los principales, ¿no? Siendo los que generalmente los ayudan a lo largo de la historia para que alcancen su meta u objetivo el protagonista. Pasamos a la siguiente, que es la estructura. La estructura de una obra narrativa consiste en distribuir y ordenar el discurso narrativo de forma que los lectores a quienes va dirigido puedan comprenderlo según el orden en que se narran los hechos. Puede hablarse de estructura lineal o también estructura no lineal. Bueno, la estructura está dividida en tres, que es situación inicial, desarrollo y desenlace. En la situación inicial, trata del punto de partida en el que se presentan los personajes, también el tiempo, la época, ¿ya? Donde predomina la descripción sobre la narración, ¿ya? Se presentan los detalles y rasgos sobre los personajes, lugares, con el marco temporal. En el desarrollo se recoge el conjunto de acciones derivadas de la situación planteada. Ya es la parte más compleja de la narración en la que tienen lugar las distintas secuencias narrativas, o sea, una sucesión de escenas orientadas al desenlace final. En el desenlace es una de las partes más importantes, ¿ya? Pues debe existir una correlación lógica entre los hechos precedentes y el final o la solución que desencadena. Aquí tenemos dos clases de estructura, que es la abierta y la cerrada. En la abierta, el relato acaba sin proponer un final. En este tipo de relatos, con final abierto, le corresponde al lector complementarlo mediante su imaginación. Por ejemplo,
Si nos están contando de un asesino que en el transcurso de toda la historia va matando y matando, y llega al final y no se descubre quién es ese asesino. Entonces deja al lector con dudas, lo deja en incógnito. Pero en cambio en la estructura cerrada es todo lo contrario. El narrador culmina el relato de la historia, o sea, cierra el final sin dejar al lector con dudas. Pasamos a la siguiente, que es el tiempo. Es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal, que es cronológico, o con ideas y vueltas, jugando con los hechos del pasado, del presente y de futuro a lo largo de todo el relato. Aquí encontramos el externo e interno. En el externo se da a conocer la época o momento en que se desarrollan los hechos. En el interno se da a conocer el orden de los acontecimientos. En la primera tenemos el desarrollo lineal, que es un orden cronológico de los hechos. Aquí se irá contando la historia cronológicamente. En la segunda es retrospección, retroceder en el tiempo para contar hechos, o sea, en el pasado. Y aquí la anticipación, avanzar en el tiempo y adelantar acontecimientos. Pasamos a la siguiente, que es la acción. Es el argumento de la historia que puede estar explícito desde un comienzo o que se va deduciendo a medida que avanza el relato. Aquí tenemos orden de los acontecimientos, que es lineal o cronológica. In media res, ruptura temporal. En la primera, el orden de los acontecimientos sigue una línea temporal ordenada. O también no puede seguir esa línea temporal ordenada. ¿Ya? Puede, según que va contando la historia, puede volver al pasado o puede adelantarse al futuro. Y así va yendo toda la historia. Entonces no es una línea temporal ordenada. En in media res, la expresión latina que significa en medio del asunto. El relato empieza en medio de la historia sin aclaración de lo que ha ocurrido antes. ¿Ya? En ruptura temporal tenemos al flashback o el raconto, que se usa para la narración que se estructura con frecuentes vueltas al pasado. Y tenemos al flash forward o premociones, que se usa para la narración que está estructurada con saltos temporales hacia el futuro. Y por último tenemos el espacio. Es el ambiente en el que se mueven los personajes, ¿ya? Es muy importante en el texto narrativo, hasta el punto que puede llegar a determinar su manera de desenvolverse ante diferentes situaciones. Aquí tenemos lo real y lo imaginario. En lo real, el objetivo es un espacio real, ¿ya? Que es descrito como en una fotografía. En el subjetivo es un espacio vivenciado, o sea, visto desde su propia vivencia. En el imaginario, el verosímil y fantástico. Si vamos a crear un lugar fantástico o una historia llena de fantasías, tiene que ser verosímil, o sea, tiene que ser como verdadero, ¿ya? El lector tiene que creérsela, que sí está dentro de la historia, donde se sienta parte de la historia, donde la historia es como si fuera real.
Aquí les dejé un texto que es de Félix María de Samaniego, Las dos ranas. Ya, esto lo van a hacer con todos los elementos que hemos tratado en el día de hoy, ya que qué narrador es, qué personajes están ahí, el tiempo, el espacio, entre otros elementos. Bueno, jóvenes, eso es todo y nos estaremos reincorporando en el próximo video. Muchas gracias.